bienvenidos al canal. Bueno, tenemos un nuevo compañero, ustedes ya lo están viendo, es el nuevo Mazda CX-5 y esto es gracias a nuestra segmento en el que compartimos con nuestros amigos y suscriptores, y en esta ocasión tengo que dar un agradecimiento a Enrique, que está por atrás, que nos ha prestado a su compañero para conocerlo. Bueno, debemos de saber que este Mazda CX-5 fue presentado hace muy poquito en nuestro país oficialmente y ya teníamos que probarlo, por supuesto que sí. Claro, este es uno de los modelos más representativos de Mazda, recordemos, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo. Tiene harta historia y tradición con esta filosofía pues japonesa, Kodo, en fin, hay mucho que decir de este compañero. Bueno amigos, como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Bien amigos, importante saber que Mazda presenta para nuestro país 8 configuraciones, ¿no? Dentro de ellas tenemos este abanico, ¿no? La Active, que viene a ser como una básica, luego tenemos la Sport y luego la Signature. En esta ocasión, bueno, la Signature es la tope de gama, que es un motor 2.5 turbo con tracción integral. En esta oportunidad no vamos a probar la tope de gama, siempre lo hacemos, ¿ok? Ahora vamos a probar una intermedia, ¿no? Que claro, sí, estaría entre una Active y una Sport, que es una versión High de 2 litros que entrega 154 caballos y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática, claro, tracción delantera. No es un facelift, es una actualización profunda, así que ahora vamos a hacer el análisis, verla a detalle y por supuesto compararla a sus principales rivales, que ya sabemos que en el segmento ahí vemos a una poderosa Kia Sportage, vemos a una Hyundai Tucson, por ejemplo una RAV4, así que vamos también a ver qué tan buena opción es. Ahora sí, me olvidaba, suscríbase al canal de YouTube, active esta campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque así YouTube les va a avisar cuando salgan nuestros próximos videos. Ahora sí amigos, el tiempo es oro, vamos a lo nuestro. Antes de entrar en detalle en el diseño, comentarles que para trabajar este nuevo CX-5, Mazda se ha basado en 4 pilares fundamentales. Japanese Master, donde entran a tallar los artesanos que han desarrollado a este Mazda CX-5. Vemos que precisamente se han inspirado en el diseño Kodo, que significa alma y movimiento. Los otros pilares son el Art Design, el Ingenious Solution con tecnología Skyactiv propia de Mazda, ya conocida y que ya les comentaré más adelante. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Como ya les había mencionado, no es solo un simple facelift, es una actualización profunda. A primera vista se nota que es un Mazda por todo este trabajo armonioso y detallado en el exterior, por los 4 costados. Fíjense, están estas líneas esculpidas y las siluetas que están sumamente diferenciadas, y eso se refleja mucho cuando ves un modelo de Mazda. Por el frontal encontramos cambios que son transversales a toda la gama, como la nueva parrilla frontal con el renovado Signature Wind, la rejilla de diseño tridimensional que brinda mayor fortaleza, elegancia y refinamiento. También tenemos a los lados las luces LED que han cambiado. Antes habían 12 focos LED, ahora son 20, y además ahora son luces adaptativas. Está también el nuevo diseño en el parachoques. Ahora por el lateral, Mazda ha creado el nuevo CX-5 centrado en su diseño Kodo, como también era lo que me esperaba. Eso es algo característico y propio de la compañía japonesa hace mucho tiempo. Los espejos retrovisores son abatibles eléctricamente con luces direccionales, neumáticos con aros de aleación de 19 pulgadas. Después todo es color de la carrocería con un diseño muy elegante y con toques de una línea en cromo por la parte baja de las ventanas. En cuanto a las dimensiones, este compañero tiene un largo de
4.575 milímetros, un ancho de 1.845 milímetros y un alto de 1.680 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.700 milímetros y claro, una distancia libre del suelo de 185 milímetros. Por la parte posterior, aunque pareciera que no hay muchos cambios, no hay que negar que este modelo sobresale mucho a nivel de diseño. Se le ve un carro más robusto, los faros tienen luces LED, además están los sensores de estacionamiento, los emblemas de CX5. Ahora sí, y es momento de presentar a Enrique. ¿Cómo estás? Hola Giovanna, muy bien, buenos días. Bueno, gracias Enrique a ti por prestarnos a tu compañero, a tu engreído, a tu hijo, como lo has dicho. Todo el equipo estamos acá gozando de esta prueba y que nos acompañes el día de hoy, así que es el invitado de honor, ¿ah? Excelente. Así que vamos a arrancar, vamos a ir probándola y vamos a ir conversando un poquito de tu Mazda CX-5, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Lo primero que tengo que preguntarle a Enrique, ¿cuánto tiempo tienes tu Mazda CX-5 y por qué decidiste comprarte esta unidad? Mira, en realidad tiene recién un mes. Ya. Apenas vi que ya iban a traer aquí a Perú los modelos. Decidí en comprarla porque ya anteriormente yo he tenido la Mazda 3 Sedan. Ya. 2019. He probado la máquina, muy buena, la conducción, la comodidad, el confort, los materiales en general. Me he percatado de que satisface bastante las necesidades de una persona que obviamente en características es que me gusta la comodidad, me gusta que el vehículo pueda cumplir con todos esos requerimientos, que se vea bonito tanto por dentro como por fuera. Bueno, ahora vamos por partes, vamos a hablar pues del equipamiento, ¿no? Y de las versiones que Mazda trae Perú y también de lo difícil, difícil entre comillas, ¿no? Que fue tu elección, ¿no? Porque como lo decía, hay 8 versiones o configuraciones que Mazda trae a nuestro país y que las divide, pues, ¿no? En Active, en Sport y en la Signos. La Signos creo que es la tope de gama, la que decía, que ya esa es la novedad, ¿no? La que tiene el motor 2.5 turbo, que es con tracción integral, ¿no? Que tiene la cámara 360, sunroof, pero tú optaste básicamente por esta, que es como una intermedia, ¿no? Que hablamos entre un Active y un Sport, así es, ¿no es cierto? Así es, sí. ¿Ok? Entonces, en cuanto a equipamiento, y esto es interesante hacer el análisis aquí porque usualmente siempre hacemos de la versión tope de gama y la versión más equipada pues obviamente tiene de todo. Exacto. En esta, que viene a ser una High, ¿no es cierto? Exacto, una high, motor de 2 litros, Skyactiv G, claro que tiene 154 caballos, 200 de torque. Bueno, tenemos, obviamente, como es típico de Mazda, como era de esperarse, calidades de muy buen material, revestidos, acolchados, todo el panel de instrumentos, realmente la presencia de los plásticos es mínima, quizás en las puertas en la zona baja, pero que no son de mala calidad, realmente se siente bastante bien. De verdad Mazda siempre en esto de materiales, calidad, textura se luce. Y a mí me llama bastante la atención que son materiales de fácil mantenimiento porque no tenemos mucha saturación de negro piano, algo que está de moda, ¿no? Sí, y que hay sí pinceladas, pero están colocadas en zonas estratégicas. La pantalla pues es de 8 pulgadas, conectada con Android Auto, con CarPlay. Y al inicio cuando la vi dije, uy, no tiene atajos, dije, pero viéndola, chequeándola bien, en la consola central, justo con Enrique lo estábamos conversando, pues tiene una zona como que también de entretenimiento, como una perilla. A ver, cuéntalo Enrique, ¿no? Que tú puedes ir al menú, a ver qué funciona de eso. Sí, en realidad este panel de control nos da la facilidad de poder movilizar, obviamente, la pantalla, ya que estamos en nivel de conducción. Ya. Ahora, la pantalla es táctil, claro, siempre y cuando nosotros estemos detenidos. Se desactiva una vez que empezamos la marcha. La pantalla es muy accesible, es muy práctica. Tenemos el modo de navegación, que es un GPS integrado. Que tiene una tarjeta, una memoria, conversábamos, ¿no? Una memoria integrada de GPS, es decir, no necesitamos conectar nuestro celular para poder entrar al Waze o al Map. Simplemente aquí está la propia opción de navegar.
Y esto me gusta porque está al alcance tanto del piloto como del copiloto. O sea, el copiloto puede a la mano hacer estar en las funciones del infoentretenimiento, ¿no? Un atajo en la pantalla, lo tiene todo acá bien bonito. Aparte tenemos el auto hold, el freno de mano electrónico y un modo Sport, ¿no? Exacto, que son dos, ¿no? El normal y el Sport, ¿no es cierto? Normal y Sport. Y bueno, pues esta caja que es una automática de 6 velocidades, que tiene algo de negro piano, ¿no? Que está bastante bien, que no está en zonas de mucho contacto. Después tenemos cargador inalámbrico para iPhone. Para iPhone. Solo para iPhone, ¿no? No para Android. Sí, no. Solo para iPhone, no para Android. Pero lo bueno es que a mí me encantó porque tiene conectividad por todas partes. Está bien chévere. Acá de por sí tenemos una de 12 voltios, pero si abrimos la tapita, acá en el apoyabrazo central, ¿no? Acá tenemos dos entradas USB, tenemos una entrada de 12 voltios. Adicional, ¿no? Adicional, sí. Y obviamente también tenemos en el asiento trasero, en el apoyabrazo, tenemos dos entradas de USB. Entonces está muy bien, o sea que si no tienes un iPhone para el cargador inalámbrico, y tienes en general 4 puertos USB, ¿no? 2 adelante, 2 atrás, 2 entradas de 12 voltios adelante. Y salidas de aire hasta la maletera. Hasta la maletera, imagínense, no solo tenemos los ductos de ventilación aquí adelante, sino en segunda fila, en la maletera también, que está buenísimo, está bastante bien. Y además de eso, nos estamos olvidando de la climatización, ¿no? El aire acondicionado, que es bisona. Sí. Es de doble zona, que está bastante bien. Y luego tenemos como unos pespuntes, unas costuras en naranja, ¿no? En naranja en las puertas. Creo que los asientos también están, a ver. En los asientos está así también. Sí, también, ¿no? Sí. Los pespuntes, de verdad que los asientos son forrados en cuero y son regulables eléctricamente, tanto en distancia, en altura, tienen apoyo lumbar. El tuyo también es eléctrico. Ese de acá no, este es manual. Solo entonces el piloto. Solo el piloto. Solo el piloto, el copiloto no. No tiene memoria, quizás hubiera sido, hay un puntillo por ahí que le agregue valor. La memoria, si más no me equivoco, en las otras versiones tampoco ya lo traen. Tampoco lo trae. Sí, eso es algo que cambió. Ya. Creo que era por un tema del lugar donde iban los botones, si no me equivoco. Y después este volante que está revestido pues también en cuero, con los mandos, ¿no? Como decía Enrique, para interactuar tanto con el cuadro de instrumentos que tengo al frente o el sistema de infoentretenimiento. Aparte tenemos el control crucero, el limitador de velocidad, las paddle shift si queremos usarlos. Este cuadro de instrumentos que bueno, que está mezclado entre lo análogo y digital, pues, ¿no? Porque tiene igual los relojes, las agujas de donde nos da las revoluciones por minuto, la velocidad y información de la computadora, ¿no? Todo lo que queremos. Bueno, el sonido que es espectacular. Sí. Con los 10 parlantes Bose, que también lo vamos a ver en la maletera debajo, ¿no? Sí, ahí está el buffer. Claro, la verdad que está bastante bien, a no ser que de pronto ya quieras una tracción integral, ¿no? Y ahí sí tendrías, o quieras el turbo, ¿no? Y ahí te irías a la de 2.5, ¿no? Que es la Signature. Sí, la Signature es la única que tiene la motorización de 2.5. Exacto. Sí. Claro, entonces vamos a ver cuáles son las diferencias de esta versión con las más equipadas ya a nivel de equipamiento. Por ejemplo, que las otras tienen cámara 360. En este caso la única que trae cámara 360 es la Signature. La Signature. Entonces la verdad que para hacer una versión intermedia está bastante bien, y yo creo que acá ya podemos ir hablando de precios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Tú me dijiste que te la compraste cuando recién salió y a ti te costó 39.990. Ya, pero ahora esta versión ha bajado. Está en 37.990. Imagínense. Son 2.000 de diferencia. Son 2.000 de diferencia. Por eso yo también siempre les aconsejo, si ustedes quieren conseguir buenos precios, ya lo saben, tienen que hacerlo en preventa o esperarse un poquito más, porque siempre cuando recién sale va a ser más caro. Exacto. Ahí está fiel testigo. El ejemplo, Enrique. Y algo justo que estábamos viendo en la cámara, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos acercamos al otro vehículo, pues salen ahí los sensores, una gráfica, ¿no? Que te dice, ¿no? La verdad que, por ejemplo, ahorita me estoy acercando al vehículo de adelante un poquito más
y ya me sale el sensor, ¿no? Y me señala, ¿no? Y si lo hago de retro, igual sale una gráfica y si se me acerca cualquier, no sé, ya sea una pelota, un carro, también sale el sensor, ¿no? Sí, porque tiene unos sensores tanto en la parte, diagonales, como en la parte trasera, igual en la parte posterior, adelante, y en la parte de los costados también. Ok, bien. Y ahora sí, retomando el tema de los precios, ¿no? Como claro, son 8 versiones, los precios van a partir, ¿no? Desde los 28.990, ¿no? Hasta los 45.990, ya que es la versión Signature, ¿no? Sí. Que esa también ha bajado porque Sí, estaba más cara. Estaba como, ¿no? 48, casi 49. Por eso decíamos 50, sí, ¿no? 50. Que esa es nuevamente la del motor 2.5 con turbo, que es la tracción integral. Está bastante bueno y espaciosa, también hablábamos de eso. Yo que mido, por ejemplo, 1,60 m, que es el promedio, que no soy el mejor referente, he entrado bien, distancias de las piernas, altura de la cabeza, hablando de la segunda fila. Pero Enrique, ¿tú cuánto mides? Yo mido 1,73. ¿Y cómo te has sentido en la segunda fila cuando has estado ahí de pasajero? Sí, es bien amplio, es muy amplio tanto en altura como en espacio hacia los asientos delanteros. Exacto. Entonces, ir atrás 3 personas cómodas y puede ir 3 personas. Sí, pueden ir tranquilamente, distancia hacia la cabeza, porque el hacia túnel ¿verdad? El túnel de transmisión no es muy alto. Claro. Entonces, y aparte que el apoyabrazos central de atrás no incomoda tampoco, porque hay unos que son bien rígidos, incomodan y hacen que la persona no vaya tan cómoda en la tercera fila, ¿no? Exacto. Entonces aquí tú tranquilamente podrías ir, sí, ¿por qué no? En trayectos tanto cortos como largos, sin ningún tipo de problema. Y algo que me gusta mucho es esta, en el apoyabrazo central de la parte de atrás, es como lo han ubicado, ¿no? Cómo lo han equipado, porque usualmente pues tienes ahí el espacio para los vasos, ¿no? Para colocar cosas. Pero ahí, curiosamente, le han puesto los puertos USB. Y otro detallito también que quería comentar, claro, obviamente todos los controles para las puertas y las lunas son eléctricos. Además, a mi mano izquierda pues tengo aquí el botón para los sensores, ¿no? De proximidad de parqueo y para la iluminación también. Y había un botón, el iStop también, que, a ver, cuéntalo. Sí, el iStop es una nueva tecnología que permite que el motor esté en modo suspensión cuando estamos en tráfico. Entonces, al estar en modo suspensión va a evitar que el consumo aumente cuando nosotros estamos durante ese tiempo alargado en las carreteras pues de acá de Lima, ¿no? En el tráfico y todo eso. Claro. Entonces es un modo ahorrativo el iStop y es automático, se activa cuando nosotros ponemos el freno. Y ahora sí, hablando de la maletera, ¿no? Que yo le he visto bastante espaciosa, es más, aparenta tener más capacidad de la que tiene. Son 471 litros de capacidad, pero si nosotros ampliamos, llegamos a los 1400. A los 1400, ¿no? Sí. Y adicionalmente, pues, tenemos amenidades, ¿no? Tenemos unos ganchitos que son eléctricos, ¿no es cierto? Sí, que los ganchitos nos permiten abatir los asientos delanteros. Bueno, ya no hay que forzarlos, simplemente jalar los ganchitos. Y también tiene salidas de aire. Eso es lo que me gustó. La iluminación. También tiene una tela que nos permite evitar de que se vayan si uno hace compras, de que las cosas empiecen a moverse por todos lados. Eso también es bueno. El cobertor también, para tapar nuestros objetos, que me ha gustado bastante. De hecho es bien espaciosa. Igual ahora les vamos a compartir un cuadro comparativo con los otros modelos de la categoría. De hecho este Mazda CX-5 no es el más generoso, de hecho es el que tiene menos capacidad, pero no parece, porque está bien distribuido. Así es. Está bien distribuido y es más, tú abres la tapa y abajo está la llanta de repuesto, que es una temporal, que eso ya lo hemos visto, y que ahí está algo que me gusta, que están los parlantes Bose, ¿se ve? Sí, pero también te da opción de que en esta parte de abajo puedas esconder, ¿no? Sí, o hay poner espacios, hay espacios, ¿no? para poder guardar. Poder guardar cosillas, ¿no? Ahora sí, ya entrando al apartado de manejo, de hecho, ¿no? Vamos a recordar nuevamente que estamos con este motor de 2 litros, Skyactiv-G,
154 caballos, 200 Nm de torque, caja automática de 6 velocidades para esta versión High, que podría ser que es una intermedia entre una Active y una Sport, así más o menos la estamos poniendo nosotros para que ustedes tengan en cuenta exactamente, ¿no? Bien, sencillamente pues es un Mazda, se nota claramente en cuanto a la dinámica, porque agarra bastante bien las curvas, es un vehículo que se deja llevar bastante bien. A pesar de que tiene un poquito más de 2 toneladas, porque sí es pesada, se siente, se mueve bastante bien en las curvas, ¿no? Dicho sea de paso, no presenta inclinación del chasis, eso es bastante bien. Aparte, pues obviamente tiene el control electrónico de estabilidad y las asistencias a la conducción, de hecho, que le ayudan. Ahora, en salidas, y eso sí lo he comprobado yo y también me lo comentaba Enrique, como que demora un poquito, ¿no? Se siente un poquito ese retardo. Es algo ligero, obviamente es un motor 2.0, el vehículo tiene casi 2 toneladas, entonces es lo que, bueno, nada más solo la salida. Solo la salida, sí. Exacto, pero para rebasar un vehículo, ¿no? De hecho, si tú estás en carretera o estás en autopista, tú pisas levemente el acelerador y lo haces sin ningún tipo de problema. Ahí incluso está el modo Sport. Y claro, si quieres una mejor performance, simplemente agarras este botoncito que es el modo Sport, que lo estoy activando yo ahorita mismo. Sale modo Sport en pantalla y esto es lo que tenemos. Miren, qué rico. Se siente muy bien. Y justo ahora que lo he puesto en el modo Sport, el sonido del motor realmente es mínimo y es razonable dentro del promedio, ¿no? Porque no es ese sonido feo, invasivo, para nada. Fuera de eso, podemos decir que la insonorización está bastante bien. Estamos aislados de los ruidos del exterior. Entonces eso también lo han configurado, eso se siente claramente. Y bueno, después otra de las cosas es que la altura al piso, al suelo, le ayuda bastante. Ahorita hemos pasado un rompefuelle, un rompecarro diría yo, bien pronunciado, y lo he hecho bastante bien, sólida. Va bastante firme en el pavimento. De hecho, la suspensión también es bastante buena. Tenemos en la delantera es una MacPherson, y la posterior es una Multilink. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Está como que pegada como el gato ahí, al pavimento. Incluso en tramos de algo de trocha también no lo va a hacer nada mal, pero siempre recordando que estamos en una tracción delantera, ¿no? Y que estas pues hay que manejarlas pues en pista, ¿no? Siempre tenerlo esto bien presente. Después tenemos los frenos, ¿no? Los discos, ¿no? Ventilados y discos sólidos, ¿no? Posteriores, que pues no tengo que pisarlos a fondo, eso siempre lo pruebo en las reseñas. Es importante que por ejemplo ahorita miren, estoy frenando y la camioneta no presenta esto de que sea muy pronunciado, que se venga hacia adelante, y más que nada por el peso, quizás un poco levemente, pero no es mucho. Y si reacciona, tiene una buena distancia, ¿no? hacia el otro vehículo cuando frenas en seco. Eso es muy importante también con la reacción de los frenos. Y la dirección es una asistida eléctricamente, con un radio de giro bastante corto, que se mueve bastante bien en calles estrechas. Esta camioneta tiene más o menos 4,5 metros aprox, ¿no? No llega a los 5 metros. De hecho, ahora miren que estamos ahorita en modo Sport. La acelero un poquito, apenitas, y se mueve con bastante soltura. Me gusta cómo trabaja desde bajas revoluciones, ¿no? A altas revoluciones. Dinámicamente hace bastante bien el trabajo, ¿no? Y ya si evaluamos la performance del motor, de hecho siempre lo he comentado, Sky Active
de Mazda es un motor que para mí no es necesario un turbo, porque te saca bastante bien. Te saca bastante bien en curvas, en carretera lo disfrutas. Tiene una buena performance, una buena respuesta. Y aparte hablando de esta caja, ¿no? Que esta caja hace bien su trabajo. ¿A ti qué te ha parecido la caja, Enrique? Sí, excelente. Como decía, el modo de conducción es muy ameno, es muy aparte de entretenido, nos da esa seguridad de que nos sintamos uno solo, como el mismo Mazda lo dice, ¿no? Esa opción Jin Baitai que ellos tienen, esa ideología Jin Baitai, que es hacerlo uno solo, tanto el conductor como el auto, nos permite que nosotros sintamos esa comodidad y esa tranquilidad de poder conducir a nuestra manera y de la mejor manera, obviamente, sin ningún problema. Claro. Y ya pasando al apartado de seguridad, ¿no? Obviamente Mazda tiene también su propio sistema de seguridad y asistencias a la conducción, que tiene un nombre propio que va a salir ahorita en pantalla, que no sé por qué se me ha ido de la cabeza, pero les cuento que son 6 airbags, ¿no? Son 6 airbags, ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia en pendientes, después el punto ciego, el mantenimiento de carril, ¿no? Entre otros, ¿no? Está bastante bien. Ahora, entre los rivales, por ejemplo, que es importante mencionarlos, tenemos un Kia Sportage, una Hyundai Tucson, una RAV4. Entonces son pesos pesados. La RAV4 japonesa también, ¿no? Tecnología, motor japonés y los coreanos. Entonces, les va a salir cuadro comparativo a nivel de motorización, de potencia, de torque y de precio. Y si ustedes miran el cuadro, la diferencia tampoco es que sea mucho. No sea en cuanto a potencia, en cuanto a torque y también en temas de precio. Quizás este Mazda está $1000, un poquito más, pero nuevamente aquí ya hay que evaluar el nivel de equipamiento de cada una, ¿no? Porque cada quien tiene lo suyo. Ajá, sin duda alguna lo que me hizo elegir a Mazda es todo aquello que está por dentro, o sea, se ve bien por fuera y todos los materiales que tiene por dentro, los acabados, el tipo de material que utiliza, la posición, la ubicación de todo ello, la pantalla, todo en general hacen que sea muy atractivo y bueno, para mí en este caso lo haya elegido entre otros. Entre otros, claro, exacto. Bueno, ahora otros datos es el consumo, la que a todos nos importa. Ahora mismo, que es algo referencial, a mí me sale en la computadora a bordo que no sé, ha rendido 10,4 kilómetros, ¿no? Cada litro. Pero, claro, obviamente, como Enrique lo ha tenido ya casi un mes, un poco más de un mes, ¿cómo te ha ido? A ver, cuéntanos, nos estabas comentando. Sí, bueno, en cuanto al rendimiento, he sacado una conclusión de que por galón aproximadamente me rinde 35 kilómetros. Ya. 35, y si es que obviamente no estamos con el tráfico de Lima, pues puede llegar a los 40. A los 40. Sí, en ciudad. ¿No? En carretera obviamente está bordeando de los 55 a 60, pero bordeando los 55. Claro. Pero recordemos que estamos en un motor de 2 litros, ¿ah? Tampoco vamos a esperar pues grandes consumos, ¿no? Con un motor de repente más chico. Aunque definitivamente el consumo es bueno para hacer una camioneta. Sí, claro, y tener el peso que tiene. Sí, ¿no? Por el peso también. Sí, no, lo digo porque siempre hay gente que busca más, quiere que le rinda más, por eso te tomen en cuenta todo eso, ¿no? Que es un motor de 2 litros, tomen en cuenta el peso, además tomen en cuenta que los datos que les estoy dando, que en las pruebas, por ejemplo, yo le pongo, lo manejo en modo sport, ¿no? Que lo acelero, lo freno con todo, entonces todo eso hace que el consumo cambie, ¿no? Entonces siempre va a ser subjetivo, ¿no? Entonces es importante, siempre cuiden su manejo y que sea tranquilo, pues, ¿no? Que no sea agresivo. Creo que ya hemos dicho bastantes cosas de este Mazda y ha sido un placer, un gusto, en verdad, Enrique, tenerte aquí. Me ha agradado, de verdad. Tu aporte es valiosísimo. De hecho, se nota que estás contento. Sí, definitivamente contento. Con tu Mazda CX-5. Son realmente cosas mínimas que criticarle, que las hemos mencionado en la reseña. Pero claro, todo esto va a depender realmente de su prioridad y de su necesidad. Y si ustedes quieren más,
quieren turbo, quieren un motor más grande, quieren la tracción integral, ya saben, está la versión Signature, ¿no? Que obviamente estoy casi segura que pues si esta nos ha ido bien en la prueba, pues va a tener buena performance. Pero si igual ustedes quieren que la probemos, háganlo saber en los comentarios, y si la mayoría opina que sí, vamos por ello, vamos por la versión la más equipada, la Signature, y la estaremos obviamente probando. Bueno, ahora sí llegó esta parte final en la que yo me tengo que despedir. Tengo que invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de nuestras reseñas, porque es YouTube que les avisa. Un abrazo para mis miembros del canal. Recuerden que en el tercer nivel está la asesoría by Giovanna Alvarado, donde yo les ayudo a tomar una buena decisión de compra. Y ahora nuevamente en pantalla van a salir los nombres de 2 de nuestros suscriptores que siempre están pendientes, comentando, y ya, siempre están ahí, punche. Así que gracias, Enrique. Gracias a ti, Giovanna. Te has convertido ya en el equipo Nitro ya. Gracias. En realidad sí me gustó la idea de compartir esa sensación que bueno, como familia hemos tenido en casa para tener un Mazda, ¿no? Decir todo lo bueno, porque realmente no hay mucho que discutirlo, y obviamente está entre las mejores selecciones. Ahora sí, con dicho todo esto, me voy. Chao, amigos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, Enrique. Nos vemos. Chao. Adiós.